Hola mis queridos, quiero contarles una historia que me ha tomado años de valor para poder compartir, pero que creo que puede ayudar a muchas mujeres que tal vez están pasando por algo similar, o que sienten que ya no hay esperanza en sus vidas. Lo que les voy a contar pasó hace exactamente 20 años, pero el dolor y la transformación que viví siguen frescos en mi memoria como si hubiera sido ayer. Es una historia de abandono, de traición, pero también de fuerza, de descubrimiento y de una justicia que llegó de la manera más inesperada. Voy a contarles cómo mi esposo, el hombre en quien confié durante 17 años de matrimonio, me abandonó cuando más lo necesitaba, embarazada de 8 meses y con 2 hijos pequeños. Pero también les voy a contar cómo el destino, esa fuerza misteriosa que a veces no entendemos, me permitió encontrarlo 20 años después viviendo una vida completamente diferente, con otra familia, otros hijos, como si nosotros nunca hubiéramos existido. Y más importante aún, les voy a contar cómo una mujer de 47 años, abandonada, sin dinero, sin estudios, logró no solo sacar adelante a 3 hijos sola, sino convertirse en una persona completamente diferente. Porque lo que descubrí en este camino es que a veces las peores traiciones de la vida son en realidad los regalos más grandes que nos puede dar el destino. Prepárense una tacita de café, acomódense bien, porque esta historia es larga y tiene muchas vueltas que ni yo misma me esperaba. Al final van a entender por qué les digo que nunca, pero nunca es tarde para descubrir quiénes somos realmente y de qué somos capaces. Antes de empezar, quiero pedirles un gran favor. Si esta historia les llega al corazón, por favor denle like a este video, suscríbanse al canal y déjenme un comentario contándome de qué país nos están viendo. Y si aparece el botón de IP por ahí, pónganle clic para ayudar a que este mensaje llegue al máximo de personas posible, porque creo que hay muchas mujeres que necesitan escuchar esto. Corría el año 2003 y yo vivía en Tecomán, un pueblito tranquilo de Colima donde todo mundo se conoce y las noticias corren más rápido que el viento. Era uno de esos lugares donde las mujeres se casaban jóvenes, tenían hijos y se dedicaban toda la vida al hogar, sin cuestionarse mucho más. Yo había seguido exactamente ese patrón. Mi familia era humilde, de esas familias trabajadoras donde mi papá, Reinaldo, se levantaba antes del amanecer para irse a trabajar en los campos de caña de azúcar, y mi mamá, Soledad, se quedaba en casa cuidando a nosotros 5 hermanos. Vivíamos en una casita de adobe con piso de cemento, con un pequeño patio donde mi mamá criaba gallinas y donde siempre había ropa tendida secándose al sol. Crecí viendo a mi mamá como el ejemplo perfecto de lo que debía ser una mujer, callada, obediente, siempre pendiente de las necesidades de mi papá y de nosotros. Nunca la sexta quejarse, nunca la sexta reclamar nada. Cuando mi papá llegaba cansado del trabajo, ella ya tenía la comida lista, la casa limpia y a nosotros bañados y ordenados. Los domingos íbamos todos a misa de 8 en la iglesia del pueblo, y mi mamá siempre llevaba su rebozo negro y se sentaba en silencio durante toda la ceremonia. En esa época, las mujeres de Tecomán no tenían muchas opciones. Te casabas con algún muchacho del pueblo, tenías hijos y te dedicabas a cuidar la familia. Yo terminé la primaria y luego ayudé en la casa hasta que conocí a Roberto cuando tenía apenas 19 años. Él tenía 23 y trabajaba en una maquiladora que había llegado al pueblo. Era guapo, trabajador, y todas las muchachas suspiraban por él cuando pasaba por la plaza los domingos. Roberto era diferente a los otros muchachos del pueblo. Había estudiado hasta la preparatoria, sabía leer muy bien y siempre tenía planes de crecer, de tener su propio negocio algún día. Cuando empezó a cortejarme, yo me sentía la mujer más afortunada del mundo. Venía a mi casa con flores de su jardín, platicaba con mi papá sobre trabajo y le ayudaba los fines de semana con las tareas del campo. Nos casamos en 1986, cuando yo tenía 23 años. Fue una boda sencilla en la iglesia del pueblo,
con un vestido blanco que mi mamá y mi hermana mayor me ayudaron a coser. Toda la gente de Tecomán vino a celebrar con nosotros. Roberto se veía tan elegante con su traje café claro, y yo me sentía como una princesa. Los primeros años fueron buenos. Roberto consiguió un trabajo mejor en Colima capital, en una empresa de construcción, y nos mudamos a una casita que rentábamos en una colonia humilde pero decente. Yo me dediqué completamente a cuidar nuestro hogar. Aprendí a cocinar sus platillos favoritos, mantenía la casa siempre limpia y ordenada, y esperaba cada tarde que llegara del trabajo con la comida caliente. En 1988 nació nuestra primera hija, Ana Sofía. Fue el día más feliz de mi vida hasta ese momento. Roberto estaba tan orgulloso, cargaba a la bebé y le hablaba de todos los planes que tenía para ella, de cómo la iba a cuidar y la iba a dar todo lo que él no había tenido. 2 años después llegó Diego, nuestro segundo hijo, y nuestra familia se sentía completa. Roberto trabajaba mucho, a veces llegaba muy tarde, pero yo entendía que era por nuestro bien. Él siempre me decía que quería darnos una vida mejor, que estaba ahorrando para comprar nuestra propia casa, para que los niños pudieran ir a buenas escuelas. Yo confiaba completamente en él, nunca dudé de sus palabras ni de sus intenciones. Durante esos años, yo era la esposa perfecta según los estándares de nuestro pueblo. Nunca le reclamaba nada, nunca le preguntaba sobre el dinero, nunca le exigía explicaciones sobre sus horarios. Cuando llegaba cansado, yo le tenía listos sus huaraches, su cena caliente y el ambiente tranquilo que necesitaba para descansar. Los fines de semana, cuando venían sus amigos a ver los partidos de fútbol, yo les servía botanas y cervezas sin meterme en sus conversaciones. Pero había pequeñas cosas que empezaron a cambiar poco a poco, aunque yo no me daba cuenta en ese momento. Roberto comenzó a llegar más tarde, a veces con olor a perfume que no era el mío. Cuando le preguntaba, me decía que habían ido con los compañeros del trabajo a algún bar para celebrar algún contrato nuevo. Empezó a salir los sábados en la tarde y regresar hasta muy noche, diciéndome que era importante convivir con los clientes para conseguir más trabajo. También empezó a ser más distante conmigo. Antes me platicaba todo sobre su día, sobre los proyectos en los que estaba trabajando, sobre sus sueños para el futuro. Pero poco a poco se fue volviendo más callado, más reservado. Cuando yo trataba de platicar con él, me respondía con monosílabos o me decía que estaba muy cansado para conversar. En el año 2000 empezó a recibir llamadas telefónicas extrañas. Sonaba el teléfono y cuando yo contestaba, la persona del otro lado colgaba inmediatamente. Cuando le pregunté a Roberto, me dijo que probablemente eran llamadas equivocadas o vendedores. Pero estas llamadas empezaron a hacerse más frecuentes, especialmente cuando él no estaba en casa. Para el año 2001, Roberto ya casi no pasaba tiempo en casa. Llegaba tardísimo entre semana y los fines de semana siempre tenía algún compromiso de trabajo. Cuando estaba en casa, se la pasaba viendo televisión o hablando por teléfono, pero siempre salía al patio para que yo no escuchara sus conversaciones. Decía que eran asuntos de trabajo muy importantes y confidenciales. A pesar de todos estos cambios, yo seguía confiando en mi esposo. En mi mente, un buen matrimonio significaba no hacer preguntas incómodas, no ser celosa ni desconfiada. Mi mamá siempre me había enseñado que los hombres necesitan su espacio para trabajar y proveer, y que la responsabilidad de las mujeres es mantener el hogar en armonía sin crear conflictos innecesarios. Ana Sofía ya tenía 13 años y Diego 11 cuando comenzó el año 2002. Eran niños buenos, estudiosos, que me ayudaban en la casa y nunca me daban problemas. Ana Sofía era muy madura para su edad, me ayudaba a cuidar a su hermano menor y siempre estaba pendiente de mí. Diego era más travieso, pero muy cariñoso y siempre me defendía si alguien me hablaba feo en la calle. Roberto había logrado establecer su propia empresa pequeña de construcción. Tenía 2 empleados y algunos contratos para construcción de casas en colonias populares de Colima.
Yo estaba muy orgullosa de él. Le contaba a todas mis vecinas cómo mi esposo había prosperado tanto. Finalmente habíamos podido comprar nuestra propia casita en una colonia que se llamaba Lindavista. No era muy grande, pero era nuestra. La casa tenía 3 recámaras pequeñas, una sala, comedor, cocina y un patio trasero donde yo tenía mis plantas y donde los niños podían jugar. Roberto había prometido que poco a poco íbamos a ir mejorándola, que le íbamos a poner azulejos a toda la cocina y que íbamos a construir una recámara más grande para nosotros. Yo soñaba con tener mi propia casa completamente arreglada, con sus cortinas bonitas y sus muebles nuevos. Durante esos meses, Roberto empezó a traer más dinero a la casa. Me daba para los gastos de la comida, para la colegiatura de los niños en una escuela particular, y hasta me compró un ropero nuevo para nuestra recámara. Yo pensaba que finalmente estábamos entrando en la etapa de prosperidad que él siempre había prometido. Me sentía muy afortunada y siempre le daba gracias a Dios por habernos bendecido tanto, pero también durante esos meses, Roberto se volvió aún más ausente. Había días enteros en que no lo veía para nada. Se iba muy temprano en la mañana, antes de que los niños y yo nos levantáramos, y regresaba hasta muy noche, cuando ya todos estábamos dormidos. Los fines de semana siempre tenía que supervisar algún trabajo o se iba a ver a algún cliente importante que solo podía reunirse con él los sábados o domingos. Empecé a sentirme como una madre soltera que vivía con un fantasma. Los niños preguntaban por su papá. Querían que los llevara al parque o que jugara fútbol con ellos, pero Roberto siempre estaba muy ocupado. Cuando les prometía que el próximo fin de semana los iba a llevar a algún lado, siempre surgía algo urgente del trabajo que lo obligaba a cancelar los planes. Una tarde de abril del 2002, mientras limpiaba nuestra recámara, encontré un recibo de un restaurante muy elegante de Guadalajara. Era un lugar caro, de esos donde una cena cuesta lo que nosotros gastábamos en comida durante una semana entera. El recibo era para 2 personas y incluía vino, platillos que yo ni sabía pronunciar, y el total era de más de 1,500 pesos. Cuando le pregunté a Roberto sobre el recibo, me dijo que había tenido que llevar a un cliente muy importante a cenar para cerrar un contrato muy grande. Unos días después, cuando estaba guardando su ropa limpia, encontré en la bolsa de una camisa un papel con un número telefónico escrito con letra de mujer. Era una letra muy bonita, claramente de alguien que había estudiado más que yo. Abajo del número había un nombre, Mónica, y junto al nombre, un corazón pequeño dibujado. Cuando le enseñé el papel a Roberto, se puso muy nervioso y me dijo que era el número de la secretaria de uno de sus clientes, que se lo había dado por si necesitaba contactar al jefe cuando no estuviera en la oficina. En mayo de ese año, una de mis vecinas, la señora Carmen, me comentó que había visto a Roberto en Guadalajara un domingo por la tarde, caminando por el centro con una mujer que no era yo. Me dijo que al principio pensó que se había equivocado, pero que cuando se acercó más para saludarlos, Roberto la vio y rápidamente se metió con la mujer a una tienda. La señora Carmen me contó esto porque se preocupó por mí, pero me lo dijo con mucho cuidado para no lastimarme. Esa noche confronté a Roberto sobre lo que me había dicho la señora Carmen. Él se enojó muchísimo. Me gritó que porque le creía más a los chismes de las vecinas envidiosas que a su propia palabra. Me dijo que la señora Carmen siempre había tenido problemas con todo el mundo y que probablemente me estaba mintiendo para causar problemas en nuestro matrimonio. Me convenció de que todo era mentira y hasta me hizo sentir culpable por haberle reclamado. Pero los signos se fueron acumulando durante todo ese año. Llegaban estados de cuenta del banco a nombre de Roberto que mostraban gastos en lugares donde él nunca me había llevado. Encontré boletos de cine para películas que se estrenaron en fechas cuando él supuestamente estaba trabajando. Una vez llegó a casa con rasguños en la espalda que me dijo que se había hecho en una obra cuando se tropezó con unos materiales. En octubre del 2002 descubrí que estaba embarazada otra vez. Al principio me dio mucha alegría,
Pensé que tal vez un nuevo bebé ayudaría a que Roberto pasara más tiempo en casa, que renovaría su interés en nuestra familia. Cuando le di la noticia, él se quedó muy callado y solo me dijo, ¿estás segura? Como si no fuera una buena noticia. Durante los primeros meses del embarazo, Roberto se volvió aún más distante, casi no me hablaba, y cuando lo hacía era solo para cosas básicas como pedirme que le planchara alguna camisa o preguntarme qué había de cenar. Ya no me preguntaba cómo me sentía, no se emocionaba con el bebé que venía en camino, no hacía planes para el futuro como había hecho con los otros embarazos. Los niños empezaron a notar que algo estaba mal en casa. Ana Sofía, que ya tenía 14 años, me preguntaba por qué papá ya no vivía realmente con nosotros. Diego empezó a portarse mal en la escuela y las maestras me mandaron llamar varias veces porque estaba muy agresivo con sus compañeros. Yo traté de explicarles que papá estaba trabajando muy duro para darnos una vida mejor, pero ellos ya no me creían. En enero del 2003, cuando ya tenía 4 meses de embarazo, Roberto dejó de darme dinero regularmente para los gastos de la casa. Me decía que el negocio estaba pasando por una mala racha, que había muchos competidores y que los clientes ya no pagaban a tiempo. Tuve que empezar a pedir prestado a mis hermanas para poder comprar la comida y pagar los servicios de la casa. Una noche de febrero, Roberto llegó a casa más temprano de lo normal. Se veía muy nervioso y agitado. Me dijo que tenía que viajar a Guadalajara por unos días para resolver unos problemas muy importantes del negocio. Me dijo que era probable que tuviera que quedarse allá por una semana o tal vez más, pero que regresaría con contratos nuevos que nos resolverían todos los problemas económicos. Esa fue la última vez que vi a Roberto en nuestra casa como mi esposo. Los primeros días después de que Roberto se fue a Guadalajara, yo mantuve la rutina normal. Levantaba a los niños, les preparaba el desayuno, los llevaba a la escuela, hacía las tareas de la casa y esperaba alguna llamada de él. Pero pasaron 3 días y no sabía nada. Cuando intentaba llamar al número de celular que me había dado, me salía que estaba fuera del área de servicio. Al 5.º día empecé a preocuparme en serio. Roberto nunca había estado tanto tiempo sin comunicarse conmigo. Llamé a la oficina de su empresa y la secretaria me dijo que él había dejado instrucciones de que estaría fuera por tiempo indefinido y que cualquier asunto urgente lo resolvería su socio. Cuando le pregunté por el socio, me dijo que no tenía su número telefónico. Ana Sofía y Diego empezaron a preguntarme constantemente cuándo iba a regresar papá. Yo les decía que pronto, que estaba resolviendo cosas muy importantes para nosotros, pero por dentro empezaba a sentir una angustia terrible. Tenía 6 meses de embarazo, se me estaba acabando el dinero que Roberto me había dejado, y no tenía idea de qué estaba pasando. Decidí ir personalmente a la oficina de Roberto en Colima capital. Era una oficina pequeña en un edificio viejo del centro, apenas un cuartito con un escritorio, 2 sillas y algunos planos colgados en las paredes. Cuando llegué, encontré al señor Jaime, quien supuestamente era el socio de Roberto. Era un hombre mayor, como de 60 años, que se veía muy incómodo cuando me vio. Le pregunté por Roberto y el señor Jaime me dijo algo que me dejó helada. Señora, Roberto vendió su parte del negocio hace 15 días. Me dijo que se iba a mudar con su familia a otro estado y que ya no quería seguir en la construcción. Cuando le dije que yo era su esposa y que no sabía nada de eso, el señor Jaime se quedó mudo y después me dijo que él creía que Roberto ya me había platicado todo. Regresé a mi casa en estado de shock. No podía entender lo que estaba pasando. ¿Por qué Roberto había vendido el negocio sin decirme? ¿Por qué le había mentido al señor Jaime diciéndole que se iba a mudar con su familia? ¿Dónde estaba realmente? Esa noche no pude dormir. Me la pasé caminando por la casa, tratando de encontrar alguna explicación lógica a todo esto. Revisé todos los papeles que Roberto tenía en su escritorio, pero ya no había nada importante.
Solo encontré algunas facturas viejas y una libreta de teléfonos donde no reconocía ningún nombre. Al día siguiente fui al banco donde Roberto tenía la cuenta del negocio. La señorita de ventanilla me dijo que la cuenta había sido cerrada hacía una semana y que todo el dinero había sido retirado. Cuando le pregunté cuánto dinero era, me dijo que no me podía dar esa información porque yo no estaba autorizada en la cuenta. Fue en ese momento que empecé a entender que Roberto no se había ido por trabajo, se había ido para siempre, me había abandonado embarazada de 6 meses, con 2 hijos, sin dinero, sin explicación, sin siquiera una carta o una llamada telefónica, pero todavía faltaba lo peor. Cuando llegué a casa esa tarde, había una señora esperándome en la puerta. Era una mujer como de 50 años, muy bien vestida, con el pelo perfectamente peinado y un carro nuevo estacionado afuera de mi casa. Se presentó como la señora Esperanza Vázquez y me dijo que tenía algo muy importante que decirme. Señora, me dijo con una voz muy seria, yo soy la mamá de Mónica Vázquez. Mi hija ha estado viviendo con su esposo durante los últimos 2 años. Roberto me pidió que viniera a hablar con usted porque él ya no puede seguir manteniendo 2 familias. Las palabras de esa señora me pegaron como un balde de agua helada. Mónica era el nombre que había encontrado en el papel en la camisa de Roberto. Durante 2 años, mientras yo creía que estábamos construyendo nuestro futuro juntos, mientras yo cuidaba su casa y criaba a sus hijos, él había estado viviendo otra vida completa con otra mujer. La señora Vázquez me explicó que su hija Mónica tenía 32 años, era contadora, que se habían conocido cuando ella trabajaba en una empresa donde Roberto hacía algunos trabajos. Me dijo que Roberto le había dicho a Mónica que estaba separado de mí, que ya no vivíamos juntos, que solo mantenía contacto conmigo por los niños pero que nuestro matrimonio había terminado hace mucho tiempo. Mi hija está embarazada también, me dijo la señora Vázquez. Roberto decidió quedarse con ella porque tiene mejor trabajo y puede darle una vida más estable. Él me pidió que le dijera que le va a mandar dinero para los niños cuando pueda, pero que ya no va a regresar a esta casa. Me quedé sin palabras. No solo me había abandonado, sino que me había reemplazado por una mujer más joven, más preparada, con mejor trabajo, y para colmo, ella también estaba esperando un hijo de él. Durante 2 años yo había sido la esposa engañada mientras él construía una nueva familia con otra mujer. La señora Vázquez se fue después de darme un sobre con 3,000 pesos y decirme que eso era todo lo que Roberto podía dar por el momento. 3,000 pesos por 17 años de matrimonio, por 3 hijos, por toda una vida dedicada a él. Esa noche, sola en mi casa, con Ana Sofía y Diego dormidos en sus cuartos, me senté en la sala y lloré como nunca había llorado en toda mi vida. No eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de coraje, de humillación, de terror por el futuro. Tenía 6 meses de embarazo, no tenía trabajo, no tenía ahorros, y de repente me había convertido en madre soltera de 3 hijos. Pero también esa noche, entre todas esas lágrimas, algo cambió dentro de mí. Una voz muy pequeñita en mi cabeza me dijo, Esperanza, o te hundes o nadas, y tus hijos te necesitan nadando. Los siguientes meses fueron los más difíciles de toda mi vida. El dinero que me había dejado la señora Vázquez se acabó en menos de 2 semanas. Tuve que ir a la tienda de la esquina y pedirle al señor Rodolfo que me fiara la comida, prometiéndole que le iba a pagar tan pronto como encontrara trabajo. Él, que nos conocía desde que llegamos al barrio, me dijo que no me preocupara, que sabía que yo era de palabra. Ana Sofía, que apenas tenía 14 años, empezó a trabajar los fines de semana vendiendo quesadillas en la plaza del pueblo para ayudarme con los gastos. Diego, aunque era más pequeño, también empezó a ayudar limpiando carros en el semáforo de la entrada del pueblo los sábados. Me dolía el alma ver a mis hijos trabajando a esa edad, pero no teníamos otra opción. Yo busqué trabajo en todas partes. Fui a las tiendas del centro, a las oficinas de gobierno, a las escuelas,
a las casas donde sabía que necesitaban empleadas domésticas. Pero mi embarazo era ya muy notorio y nadie quería contratar a una mujer que en 2 meses iba a tener que dejar de trabajar para tener a su bebé. Finalmente, mi hermana Caridad, que vivía en Manzanillo, me consiguió trabajo haciendo limpieza en las casas de unos turistas americanos que venían solo algunos meses del año. Era un trabajo temporal, pero me pagaban 500 pesos por semana, que en ese tiempo era un dinero que me alcanzaba para lo básico. El 30 de junio del 2003 nació mi hija María José. Fue un parto difícil porque yo estaba muy débil por la mala alimentación y el estrés, pero cuando la tuve en mis brazos, sentí una fuerza que no sabía que existía dentro de mí. Esa niñita no tenía la culpa de nada y yo iba a hacer todo lo necesario para darle una buena vida, junto con Ana Sofía y Diego. Los primeros años de vida como madre soltera fueron una lucha constante. Trabajaba limpiando casas durante el día, y en las noches cosía ropa para una señora que tenía un taller pequeño. Ana Sofía me ayudaba cuidando a María José mientras yo trabajaba, y Diego se había vuelto muy responsable ayudando con las tareas de la casa. Poco a poco fuimos encontrando nuestro ritmo. Los niños entendieron que la situación había cambiado para siempre y que papá no iba a regresar. Al principio fue muy duro para ellos, especialmente para Diego, que extrañaba mucho a Roberto, pero con el tiempo, los 3 empezamos a formar un equipo muy unido. En el 2005, cuando María José ya tenía 2 años, decidí estudiar una carrera técnica en contabilidad básica en el Instituto Tecnológico de Colima. Las clases eran en las noches, de 6 a 9, y mi hermana Caridad se quedaba cuidando a los niños. Fue muy difícil estudiar después de tantos años, pero yo sabía que necesitaba prepararme mejor para poder conseguir un trabajo que me diera más ingresos estables. Durante esos años nunca supe nada de Roberto. No mandó dinero, no preguntó por los niños, no se apareció ni siquiera cuando María José cumplió años. Era como si nosotros hubiéramos dejado de existir para él completamente. A veces me preguntaba si habría tenido más hijos con Mónica, si estaría viviendo la vida feliz que siempre había prometido que tendríamos juntos. Los niños crecieron sin preguntar por él. Ana Sofía se volvió como una segunda mamá para María José, y Diego se convirtió en el hombre de la casa, siempre protegiéndonos y ayudándome con todo. Cuando la gente me preguntaba por qué Roberto no venía a ver a sus hijos, yo simplemente decía que él vivía muy lejos y que su trabajo no le permitía viajar. En el 2007 terminé mi carrera técnica y conseguí trabajo en una empresa pequeña de materiales de construcción llevando la contabilidad. No era mucho dinero, pero era un trabajo estable, con prestaciones, y me permitía tener horarios fijos para estar con mis hijos. Por primera vez en años me sentí como una persona completa, no solo como una víctima de las circunstancias. Ana Sofía terminó la preparatoria con excelentes calificaciones y consiguió una beca para estudiar enfermería en la Universidad de Colima. Diego también era muy buen estudiante y desde pequeño mostraba mucha habilidad para las matemáticas y la computación. María José crecía feliz, rodeada del amor de sus hermanos mayores y mío. Los años pasaron volando. Ana Sofía se recibió de enfermera y consiguió trabajo en el Hospital Regional de Colima. Diego terminó la preparatoria y se fue a estudiar ingeniería en sistemas a Guadalajara con una beca del gobierno. María José entró a la primaria siendo una niña muy despierta y sociable. Para el año 2015, mi vida había cambiado completamente. Tenía un trabajo que me gustaba. Mis hijos estaban todos estudiando o trabajando exitosamente. Habíamos logrado comprar una casita más grande en una colonia mejor. Yo me había convertido en una mujer independiente, segura de mí misma, que había sacado adelante a 3 hijos sin la ayuda de nadie, pero el destino tenía preparada para mí una sorpresa que cambiaría todo otra vez. Era un sábado por la mañana del mes de marzo del 2023. María José, que ya tenía 19 años y estudiaba administración de empresas,
me había pedido que la acompañara a Guadalajara a comprar algunas cosas para un proyecto de la universidad. Hacía mucho tiempo que no íbamos las dos solas a ningún lado, así que decidí tomarme el día libre y hacer ese viajecito con mi hija menor. Llegamos a Guadalajara como a las 11 de la mañana y fuimos primero a Plaza del Sol a comprar los materiales que María José necesitaba. Después decidimos ir a comer a un restaurante en el centro histórico que nos habían recomendado, uno que se llamaba La Chata y que supuestamente tenía muy buena comida tradicional jalisciense. Mientras caminábamos por las calles del centro, platicando y riéndonos, yo me sentía completamente feliz. 20 años después de que Roberto me abandonara, ahí estaba yo, una mujer de 67 años, independiente, con mis 3 hijos exitosos, disfrutando de un día hermoso con mi hija. La vida me había demostrado que yo era mucho más fuerte de lo que jamás me había imaginado. Entramos al restaurante y la mesera nos sentó en una mesa junto a la ventana. Era un lugar muy bonito, con decoración típica mexicana, mariachis tocando de vez en cuando, y un ambiente familiar muy agradable. María José estaba viendo el menú cuando yo volteé hacia las mesas del fondo para ver si llegaba la mesera a tomarnos la orden. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que me estaba equivocando. Era un hombre mayor, con canas, más gordito de como yo lo recordaba, pero con los mismos ojos, la misma forma de la nariz, la misma manera de gesticular cuando hablaba. Estaba sentado en una mesa con una mujer rubia como de 50 años, y alrededor de ellos había 4 personas más jóvenes, 2 muchachos como de 25 años y 2 muchachas como de 20. Era Roberto, mi Roberto, el hombre que me había abandonado hace exactamente 20 años, que había desaparecido de nuestras vidas como si nunca hubiéramos existido. Estaba ahí, a menos de 10 metros de mí, celebrando algo con lo que obviamente era su nueva familia. El corazón se me empezó a acelerar de una manera terrible, las manos me empezaron a temblar y sentí como si me faltara el aire. María José se dio cuenta de que algo me pasaba y me preguntó si me sentía mal. Yo no le pude contestar porque estaba completamente concentrada en la escena que tenía enfrente. Roberto se veía próspero, feliz, relajado. Llevaba puesta una camisa de marca, un reloj que se veía caro, y tenía la piel bronceada como la de alguien que va seguido a la playa. La mujer que estaba con él, que supuse que era Mónica, se veía muy bien arreglada, con ropa elegante y joyas. Los 4 jóvenes que los acompañaban claramente eran sus hijos, tenían rasgos de Roberto y se comportaban con la confianza de personas que habían crecido sin preocupaciones económicas. Estaban brindando con copas de vino y se veían muy contentos. Uno de los muchachos jóvenes se paró y dio un discurso que no pude escuchar bien, pero que hizo que todos se rieran y aplaudieran. Roberto se veía como el patriarca feliz de una familia exitosa, celebrando algún logro importante de alguno de sus hijos. María José me tomó de la mano y me preguntó qué me pasaba. Fue entonces que me di cuenta de que las lágrimas me estaban corriendo por las mejillas sin que yo me diera cuenta. Le dije a mi hija que se volteara discretamente hacia la mesa del fondo, y cuando lo hizo, le dije en voz muy baja: «Ese hombre de la camisa azul es tu papá». María José se quedó paralizada. Ella solo había visto fotos muy viejas de Roberto, pero inmediatamente pudo reconocer los rasgos que compartía con sus hermanos. Me apretó la mano muy fuerte y me preguntó qué íbamos a hacer. Yo no sabía qué responder porque mi mente estaba completamente en blanco. Durante los siguientes 20 minutos, mientras seguíamos sentadas en nuestra mesa fingiendo que estábamos comiendo, yo observé todos los detalles de esa familia. Los hijos de Roberto con Mónica se veían educados, seguros de sí mismos, con la postura de personas que nunca habían pasado necesidades. Hablaban de viajes, de universidades privadas, de planes para abrir un negocio nuevo. Era evidente que Roberto había cumplido con ellos todas las promesas que a nosotros nunca nos había cumplido. En un momento, uno de los hijos de Roberto se levantó para ir al baño y pasó muy cerca de nuestra mesa. Era un muchacho guapo,
alto, que se parecía mucho a Diego cuando tenía esa edad. Llevaba puesta una playera de una universidad cara de Estados Unidos y zapatos deportivos que costaban más de lo que yo ganaba en un mes. Me di cuenta de que ese joven había tenido todas las oportunidades que Diego había tenido que conseguir por sí mismo, con becas y trabajando desde los 15 años. Cuando la familia de Roberto se estaba preparando para irse del restaurante, yo tomé una decisión. No podía dejar pasar esta oportunidad. Necesitaba que Roberto supiera que estaba ahí, que después de 20 años lo había encontrado, que sabía exactamente qué tipo de vida había estado viviendo mientras nosotros luchábamos por sobrevivir. Le dije a María José que se quedara en la mesa y que fingiera que seguía comiendo. Yo me levanté y caminé directo hacia la mesa donde estaba Roberto con su familia. Las piernas me temblaban, pero había una determinación en mi pecho que era más fuerte que el miedo. Cuando llegué a su mesa, me paré justo detrás de Roberto y dije con voz clara y fuerte: «Buenas tardes, Roberto». Él se volteó y cuando me vio, su cara cambió completamente, se puso pálido como si hubiera visto un fantasma, y se le cayó la copa de vino que tenía en la mano. «Esperanza», susurró con una voz que apenas se escuchaba. «Sí, Roberto, Esperanza, tu esposa, la madre de tus 3 hijos. La mujer que abandonaste hace 20 años sin ni siquiera una explicación». Mi voz temblaba, pero no de miedo, sino de una rabia que había estado guardada durante 2 décadas. Toda la familia se quedó en silencio total. Mónica me miraba con los ojos muy abiertos, claramente sin entender qué estaba pasando. Los 4 hijos jóvenes nos veían a Roberto y a mí como si estuviéramos en una película de suspenso. Roberto trató de pararse, pero yo le puse la mano en el hombro y lo obligué a quedarse sentado. «No, Roberto, no te vayas. Ahora me vas a escuchar. Me debes por lo menos eso después de 20 años». Le dije a toda la mesa: «Permítanme presentarme. Soy Esperanza Morales, la primera esposa de Roberto. Estuvimos casados 17 años y tenemos 3 hijos, Ana Sofía, Diego y María José. Roberto nos abandonó cuando yo estaba embarazada de 8 meses, se llevó todos los ahorros del negocio y desapareció sin decir ni adiós». Mónica se puso de pie inmediatamente y le gritó a Roberto: «¿De qué está hablando esta señora? Tú me dijiste que nunca habías estado casado antes de conocerme». Los hijos de Roberto también empezaron a hacer preguntas al mismo tiempo. Se escuchaba un murmullo de voces confundidas y alteradas. Roberto tenía la cabeza agachada y no decía absolutamente nada. «Roberto», continué yo, «durante estos 20 años yo saqué adelante a nuestros 3 hijos completamente sola. Ana Sofía es enfermera en el Hospital Regional de Colima. Diego es ingeniero en sistemas y trabaja en una empresa muy importante en Guadalajara. María José está estudiando administración de empresas con excelentes calificaciones. Los 3 son profesionistas exitosos, y todo sin un peso de ayuda tuyo». Señalé hacia donde estaba María José, que se había acercado a nuestra mesa. «Ella es María José, tu hija menor, la que nació 3 meses después de que tú nos abandonaras. Tiene 19 años y jamás ha conocido a su padre porque tú decidiste que era más fácil fingir que ella no existía». María José se paró junto a mí con una dignidad impresionante. «Mucho gusto, papá», le dijo a Roberto con una voz llena de sarcasmo. «Soy la hija que nunca conociste porque preferiste tener una nueva familia en lugar de cuidar la que ya tenías». Roberto finalmente levantó la cabeza y trató de explicarse. «Esperanza, las cosas no eran, yo no podía». «No», le grité, «no me vengas con excusas ahora. Tuviste 20 años para buscarme, para preguntarme cómo estábamos, para mandar aunque sea un peso para tus hijos, pero preferiste fingir que no existíamos y construir esta vida nueva como si fuéramos un error que habías borrado de tu pasado. Toda la gente del restaurante nos estaba viendo. Los meseros se habían acercado preguntando si necesitábamos ayuda, pero yo les dije que todo estaba bien, que solo era una conversación familiar que llevábamos esperando 20 años.
Mónica estaba llorando y le decía a Roberto: 20 años de mentiras. Me dijiste que yo era el amor de tu vida, que nunca habías amado a nadie antes que a mí. Sus hijos la estaban consolando, pero también le exigían explicaciones a Roberto sobre por qué nunca les había contado que tenía otros hijos. Fue en ese momento que algo hizo clic en mi cabeza, viendo a esa familia destruyéndose por las mentiras de Roberto, viendo la cara de dolor y confusión de esos jóvenes que acababan de descubrir que su padre no era la persona que creían conocer. Me di cuenta de que había una manera de hacer justicia que iba mucho más allá de solo confrontarlo. Le dije a Roberto: veo que has tenido una vida muy próspera estos 20 años. Veo que tus hijos han podido estudiar en universidades caras, que viven bien, que nunca les ha faltado nada. Me da mucho gusto saber eso, porque significa que si tenías los recursos para ayudar a los hijos que abandonaste, pero simplemente elegiste no hacerlo. Roberto trató de interrumpirme, pero yo continué: no te preocupes, Roberto, no vine aquí a pedirte dinero ni a rogarte que regreses. Mis hijos y yo salimos adelante muy bien sin ti. Vine porque quería que supieras que no nos pudiste destruir, que a pesar de tu abandono, logramos ser una familia exitosa y feliz. Pero mientras decía esas palabras, en mi mente se estaba formando un plan que haría que Roberto pagara no solo por el abandono, sino por todas las mentiras que había construido durante estos años. Un plan que usaría la misma arma que él había usado contra nosotros, el engaño. Me despedí de la mesa con una sonrisa. Fue un placer conocer a su nueva familia, Roberto. Estoy segura de que tendremos muchas oportunidades de platicar en el futuro. Cuando María José y yo salimos del restaurante, ella me preguntó por qué me había portado tan tranquila, porque no había hecho más escándalo. Le dije que porque había algo mucho mejor que hacer escándalo, había que hacer justicia de la manera correcta. Esa noche, en el hotel donde nos quedamos en Guadalajara, me quedé despierta hasta muy tarde pensando. Durante 20 años yo había vivido con la herida de no saber qué había sido de Roberto, de no entender por qué nos había abandonado, de preguntarme si algún día se acordaría de sus hijos. Ahora tenía todas las respuestas, pero también tenía algo más. Tenía la oportunidad de cerrar ese capítulo de mi vida de una manera que realmente trajera paz y justicia para mí y para mis hijos. Durante los siguientes días, después de regresar a Colima, no podía dejar de pensar en el encuentro del restaurante. Llamé a Ana Sofía y a Diego para contarles lo que había pasado. Los dos se quedaron impactados al saber que habíamos encontrado a Roberto después de tantos años. Ana Sofía, que ya tenía 34 años y era una mujer madura y profesional, me dijo: mamá, qué bueno que lo encontraste. Ahora por fin podemos cerrar ese capítulo para siempre. Ya sabemos que está bien, que hizo su vida nueva, y que efectivamente nos abandonó porque quiso, no porque las circunstancias lo obligaran. Diego, que tenía 32 años y era un hombre muy inteligente y analítico, me dijo algo diferente: mamá, yo creo que este encuentro no fue casualidad. Creo que el universo te puso a Roberto enfrente por alguna razón. Tal vez es momento de que él enfrente las consecuencias de sus acciones. Fue Diego quien me dio la idea que cambiaría todo. Mamá, me dijo, ¿te acuerdas de que Roberto siempre presumía de ser muy respetado en su trabajo? ¿De que su reputación era lo más importante para él? Pues ahora sabemos dónde vive, conocimos a su familia, y podemos investigar más sobre su vida actual. Durante las siguientes semanas, Diego usó sus conocimientos de computación para investigar todo sobre la vida actual de Roberto. Descubrimos que tenía una empresa de construcción muy exitosa en Guadalajara, que su empresa se llamaba Constructora Vázquez y Asociados y que tenía contratos con el gobierno y con empresas privadas muy importantes. También descubrimos que Roberto era muy activo en las redes sociales de la empresa, donde se presentaba como un empresario exitoso, un hombre de familia ejemplar, y hasta participaba en obras de caridad para familias necesitadas.
En todas sus publicaciones aparecía con Mónica y sus 4 hijos, presentándolos como su única familia, hablando de los valores familiares y de la importancia de ser un padre responsable. Pero lo más importante que descubrimos fue que Roberto tenía una página personal en Facebook donde había cientos de amigos, incluyendo muchos clientes importantes, funcionarios del gobierno y personas influyentes de Guadalajara. En esa página, Roberto se presentaba como un hombre íntegro, confiable, que había construido su éxito con trabajo honesto y valores sólidos. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea perfecta para mi venganza, una venganza que no involucraría violencia ni ilegalidades, pero que le daría a Roberto exactamente lo que se merecía, que toda la gente que lo admiraba supiera exactamente qué tipo de persona era realmente. Durante los siguientes meses, desarrollé mi plan cuidadosamente. Iba a usar la misma herramienta que Roberto había usado para construir su nueva identidad, las mentiras y los engaños, pero esta vez para revelar la verdad sobre quién era realmente. El primer paso de mi plan era recopilar todas las evidencias que pudiera encontrar sobre nuestro matrimonio y el abandono de Roberto. Busqué en cajas viejas que tenía guardadas en el closet y encontré nuestro acta de matrimonio, actas de nacimiento de los 3 niños donde Roberto aparecía como padre, fotografías de nuestra familia cuando éramos felices, y algunos documentos del negocio que habíamos tenido juntos. También tenía las cartas que Roberto me había escrito cuando éramos novios, donde me prometía amor eterno y me decía que siempre íbamos a estar juntos. En una de esas cartas, que estaba fechada en 1985, Roberto escribía: «Mi querida Esperanza, te prometo que siempre voy a cuidar de ti y de nuestros hijos. Vamos a construir una familia hermosa y nunca te voy a fallar». Diego me ayudó a escanear todos estos documentos y fotografías para tenerlos en formato digital. También me enseñó a usar las redes sociales para poder ejecutar mi plan. Yo nunca había usado Facebook ni ninguna de esas cosas, pero Diego me explicó paso a paso cómo funcionaban y cómo podía usarlas para llegar a las personas que necesitaba. El segundo paso fue crear un perfil de Facebook con mi nombre real y mi fotografía actual. Diego me ayudó a escribir una descripción donde me presentaba como madre soltera, contadora y mujer trabajadora de Colima. No mentí en nada de mi perfil. Todo era completamente verdadero. Una vez que tuve mi perfil listo, empecé a buscar a todos los contactos de Roberto que pude encontrar. Agregué como amigos a sus clientes, a sus socios, a los funcionarios del gobierno que trabajaban con él, a los miembros de las organizaciones de caridad donde él participaba. Para cada solicitud de amistad, escribí un mensaje personal diciendo que era contadora en Colima y que me interesaba conocer personas del área de construcción porque quería ampliar mi red profesional. La mayoría de estas personas aceptaron mi solicitud de amistad sin sospechar nada. En pocas semanas, ya tenía más de 200 amigos en común con Roberto, incluyendo muchas personas muy importantes en su círculo profesional y social. El tercer paso fue el más delicado. Necesitaba acercarme a Mónica y a los hijos de Roberto de una manera que pareciera natural y casual. Usando la información que Diego había encontrado en Internet, descubrí que uno de los hijos de Roberto, el mayor, trabajaba en una empresa de tecnología en Guadalajara, y que Mónica daba clases de contabilidad en una universidad privada. Creé un pretexto perfecto, le escribí a Mónica a través de Facebook diciéndole que era contadora en Colima y que estaba interesada en tomar algunos cursos de actualización. Le pregunté sobre los programas que ofrecía la universidad donde trabajaba y si podían recomendar algunos cursos en línea para personas que trabajaban tiempo completo. Mónica me respondió muy amablemente. Me envió información sobre varios cursos, y hasta me ofreció una consulta gratuita por videollamada para evaluar qué tipo de capacitación sería mejor para mi perfil profesional. Durante esa videollamada, que duró casi 1 hora, hablamos sobre nuestras carreras, sobre las dificultades de ser mujer profesional en un mundo dominado por hombres, y sobre nuestras familias.
Mónica me contó que estaba casada desde hacía 22 años con un empresario de la construcción, que tenían 4 hijos, y que había sido muy difícil balancear su carrera profesional con la crianza de los niños. Me habló de lo orgullosa que estaba de su esposo Roberto, de cómo había construido su empresa desde cero, de lo buen padre y esposo que era. Durante esa conversación, yo simplemente escuché y respondí de manera general sobre mi propia vida. Le dije que era madre soltera de 3 hijos, que había sido muy difícil sacarlos adelante yo sola, pero que estaba muy orgullosa de todo lo que habíamos logrado juntos. No mencioné el nombre de Roberto ni di ninguna pista de que lo conocía. Al final de la videollamada, Mónica me dijo que le había caído muy bien, que admiraba mucho a las mujeres trabajadoras como yo, y que si alguna vez iba a Guadalajara, me invitaba a conocer la universidad y tal vez a comer juntas. Yo le dije que me encantaría, y que esperaba tener la oportunidad de ir pronto. El cuarto paso de mi plan requería mucha paciencia. Durante los siguientes 3 meses, mantuve contacto regular con varios de los amigos de Roberto en Facebook. Comentaba en sus publicaciones, compartía artículos interesantes sobre contabilidad y negocios, y poco a poco me fui convirtiendo en una presencia familiar en sus redes sociales. También seguí el perfil de la empresa de Roberto y el suyo personal. Veía todas sus publicaciones sobre proyectos exitosos, celebraciones familiares y actividades de caridad. En cada publicación donde hablaba de valores familiares o de la importancia de ser un padre responsable, yo sentía una mezcla de rabia y de satisfacción, sabiendo que pronto toda esa fachada se iba a derrumbar. Durante este tiempo, también me documenté sobre las leyes de pensión alimenticia y abandono de menores. Diego me ayudó a investigar los casos legales donde padres habían sido obligados a pagar pensiones atrasadas, incluso después de muchos años. Descubrimos que en México no hay límite de tiempo para reclamar pensión alimenticia no pagada, y que Roberto legalmente me debía 20 años de manutención para 3 hijos. Pero la parte legal iba a ser solo una pequeña parte de mi venganza. Lo que realmente quería era que Roberto perdiera lo que más le importaba, su reputación, su imagen pública, y el respeto de todas las personas que lo admiraban. En diciembre del 2023, finalmente llegó el momento de ejecutar mi plan. Roberto había publicado en su perfil personal una serie de fotografías de la cena navideña de su empresa, donde aparecía rodeado de empleados, clientes y funcionarios del gobierno. En la descripción de las fotos, Roberto escribía, agradecido por un año más de éxitos, rodeado de mi hermosa familia y de las personas que hacen posible nuestro crecimiento. Los valores familiares y la integridad personal son la base de todo lo que hemos construido. Esa publicación tenía más de 100 likes y decenas de comentarios de personas felicitándolo y elogiando su liderazgo y sus valores. Era el momento perfecto para actuar. Esa noche, con las manos temblando pero con una determinación absoluta, escribí un comentario en la publicación de Roberto. No era un comentario largo ni agresivo, sino algo simple y directo. ¡Qué hermosas fotografías, Roberto! Me da mucho gusto ver que has prosperado tanto en estos 20 años desde que abandonaste a nuestros 3 hijos y a mí cuando estaba embarazada de 8 meses. Ana Sofía, Diego y María José estarían muy orgullosos de saber que su papá finalmente encontró una familia que sí valía la pena cuidar. Saludos desde Colima, tu primera esposa, Esperanza Morales. Y junto con el comentario, publiqué 3 fotografías, una de nuestro acta de matrimonio, una fotografía de Roberto cargando a Ana Sofía cuando era bebé, y una fotografía de los 3 niños juntos tomada pocos días después de que Roberto nos abandonó, donde se podía ver claramente que María José era un bebé recién nacido. La reacción fue inmediata y devastadora. En menos de 2 horas, mi comentario tenía más de 50 respuestas. Algunas personas preguntaban si era cierto lo que yo estaba diciendo, otras pedían explicaciones,
y algunas empezaron a cuestionar directamente a Roberto sobre por qué nunca había mencionado que tenía otros hijos. Roberto trató de borrar mi comentario y bloquearme de su perfil, pero ya era demasiado tarde. Varias personas habían hecho capturas de pantalla de mi comentario y de las fotografías que había publicado. Diego, que había estado monitoreando la situación, inmediatamente compartió las capturas de pantalla en varios grupos de Facebook relacionados con la industria de la construcción en Guadalajara. A la mañana siguiente, Roberto me llamó por teléfono. Su voz sonaba desesperada y furiosa al mismo tiempo. Esperanza, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Por qué estás destruyendo mi vida? Yo le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Roberto, yo no estoy destruyendo tu vida. Solo estoy contando la verdad que tú has estado ocultando durante 20 años. Si eso destruye la imagen que has construido de ti mismo, es problema tuyo, no mío. Pero yo tengo una empresa, tengo empleados, tengo contratos importantes. No puedes arruinar todo lo que he construido por una venganza, me gritó. ¿Venganza? Le respondí. Roberto, esto no es venganza, es justicia. Durante 20 años tú viviste tranquilo sabiendo que habías abandonado a 3 niños sin sentir ninguna consecuencia. Ahora es momento de que enfrentes la realidad de lo que hiciste. Roberto trató de negociar conmigo, me ofreció dinero, me prometió que iba a empezar a mandar pensión para los niños, me suplicó que borrara las publicaciones y que mantuviera el secreto sobre su primera familia, pero yo ya había tomado mi decisión. Roberto, le dije, hace 20 años me quitaste la oportunidad de elegir, me abandonaste sin explicaciones, me dejaste sin recursos, me obligaste a criar a 3 niños completamente sola. Ahora yo tengo el poder de elegir, y elijo que la gente sepa exactamente qué tipo de persona eres. Colgué el teléfono y bloqueé su número. Durante los siguientes días, la historia se extendió como fuego en redes sociales. Mónica había visto mi comentario y había confrontado a Roberto. Según Diego, que había estado siguiendo los perfiles de la familia, Mónica había publicado en su propio Facebook que estaba devastada por descubrir 20 años de mentiras y que necesitaba tiempo para procesar esta traición. Los hijos de Roberto también empezaron a hacer publicaciones crípticas sobre descubrir que tu vida entera ha sido una mentira y sobre la importancia de conocer realmente a las personas. Claramente, la noticia de que Roberto tenía otra familia había causado un terremoto en su hogar, pero la reacción que más me satisfizo fue la de los colegas y clientes de Roberto. Varios funcionarios del gobierno y empresarios importantes publicaron comentarios expresando su decepción y su sorpresa por conocer este lado oculto de alguien en quien habían confiado. Algunos mencionaron que necesitarían reevaluar sus relaciones comerciales con la empresa de Roberto. Una semana después de mi primera publicación, decidí hacer una segunda. Esta vez fue más extensa y detallada. Escribí un post largo en mi propio perfil de Facebook, que Diego me ayudó a configurar para que fuera público y cualquier persona lo pudiera ver. Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 67 años y soy madre de 3 hijos profesionistas exitosos. Ana Sofía, enfermera. Diego, ingeniero en sistemas, y María José, estudiante de administración. Durante 17 años estuve casada con Roberto Vázquez, actual dueño de Constructora Vázquez y Asociados en Guadalajara. En junio del 2003, cuando yo tenía 8 meses de embarazo de nuestra tercera hija, Roberto vendió nuestro negocio familiar sin decirme, retiró todos nuestros ahorros del banco y desapareció para siempre. Me enteré por su suegra que durante 2 años había estado viviendo una doble vida con otra mujer, y que había decidido quedarse con ella porque tenía mejor trabajo y podía darle una vida más estable. Durante estos 20 años, Roberto jamás envió un peso de pensión alimenticia, nunca preguntó por sus hijos, nunca los felicitó en sus cumpleaños ni en sus graduaciones. Mis 3 hijos crecieron sin conocer a su padre porque él eligió fingir que no existíamos. Mientras tanto,
Roberto construyó una nueva familia y una imagen pública basada en valores familiares e integridad personal. Durante años ha dado discursos sobre la importancia de ser un padre responsable, ha participado en obras de caridad para familias necesitadas y ha usado su supuesta integridad moral como herramienta de marketing para su empresa. La semana pasada lo encontré por casualidad en un restaurante de Guadalajara, celebrando con su nueva familia. Fue ahí donde decidí que era hora de que las personas que admiran y respetan a Roberto supieran exactamente qué tipo de hombre es en realidad. No estoy pidiendo dinero. No quiero que regrese a nuestras vidas. No busco su perdón. Solo quiero que sepan que detrás de esa imagen de empresario exitoso y padre ejemplar, hay un hombre que abandonó a 3 niños inocentes para construir una vida más conveniente con otra persona. Mis hijos y yo salimos adelante sin él, y estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado, pero las acciones tienen consecuencias, y después de 20 años, finalmente llegó el momento de que Roberto enfrente las suyas. Junto con este post, publiqué más fotografías de evidencias, nuestro acta de matrimonio, las actas de nacimiento de los 3 niños, algunas cartas donde Roberto me prometía amor eterno, y fotografías de nuestros hijos graduándose de sus carreras universitarias con una nota que decía: estos son los hijos que Roberto Vázquez abandonó. Mírenlos ahora, exitosos, profesionistas, y orgullosos de haber salido adelante sin la ayuda del padre que los rechazó. Esta segunda publicación se volvió viral. En 3 días tenía más de 1500 comentarios y había sido compartida más de 500 veces. Personas de todo México, incluyendo muchos empresarios de la construcción, comentaban expresando su indignación por el comportamiento de Roberto y su admiración por la fuerza que había tenido para sacar adelante a mis hijos. Pero lo más importante es que varios clientes de Roberto empezaron a cancelar sus contratos. Una empresa constructora grande de Guadalajara publicó un comunicado diciendo que habían decidido terminar su relación comercial con Constructora Vázquez y Asociados debido a diferencias irreconciliables en cuanto a valores corporativos. Un funcionario del gobierno municipal publicó en su Facebook personal: es imposible confiar en la integridad profesional de alguien que demostró tanta falta de integridad personal. Las licitaciones públicas deben ser otorgadas a empresas que realmente representen los valores que queremos promover en nuestra sociedad. En los meses siguientes, pude ver cómo la vida cuidadosamente construida de Roberto se fue desmoronando pieza por pieza. A través de las redes sociales y de conocidos en común, me enteré de que Mónica había pedido el divorcio y había iniciado un proceso legal para dividir los bienes de la empresa. Ella había publicado en su Facebook que después de 22 años de matrimonio basados en mentiras, era imposible continuar una relación sin confianza. Los 4 hijos de Roberto con Mónica también habían tomado distancia de él. En sus perfiles de redes sociales ya no aparecían fotografías familiares, y algunos habían cambiado sus apellidos para usar solo el de su madre. El hijo mayor, que trabajaba en tecnología, publicó un mensaje diciendo que había decidido construir su carrera profesional basándose en sus propios méritos, sin depender de la reputación de su padre. La empresa de Roberto perdió varios contratos importantes. Diego siguió monitoreando las páginas de construcción y me reportó que varias licitaciones habían sido otorgadas a otras empresas, específicamente mencionando que Constructora Vázquez y Asociados no cumplía con los estándares éticos requeridos para trabajos gubernamentales. Pero la consecuencia que más me satisfizo fue ver cómo Roberto perdió su posición de liderazgo en las organizaciones de caridad donde participaba. La Fundación para Familias Necesitadas, donde él era consejero, publicó un comunicado anunciando su renuncia por motivos personales. Era irónico que un hombre que había abandonado a su propia familia ya no pudiera participar en organizaciones dedicadas a ayudar a familias en crisis. 3 meses después de mi primera publicación, Roberto volvió a llamarme. Esta vez su voz sonaba completamente diferente, derrotada, humilde, desesperada. Esperanza, me dijo, ya ganaste. Mi empresa está quebrada,
Mi familia me dejó. Perdí todo lo que había construido. ¿Qué más quieres de mí, Roberto? Le respondí. No se trata de ganar o perder. Se trata de justicia. Durante 20 años tú viviste las consecuencias de tus decisiones exitosas, prosperidad, respeto, una familia que te admiraba. Ahora estás viviendo las consecuencias de tus decisiones destructivas, el abandono, las mentiras, la falta de responsabilidad. ¿Pero no crees que ya es suficiente? ¿No puedes tener compasión? Me preguntó. ¿Compasión? Le respondí. Roberto, yo tuve compasión durante 17 años de matrimonio cuando tú llegabas tarde oliendo a perfume de otra mujer. Tuve compasión cuando encontré recibos de restaurantes caros donde llevabas a tu amante. Tuve compasión cuando me mentías directamente en la cara sobre dónde habías estado. Y tú usaste mi compasión para construir tu doble vida. Esperanza. Por favor. No. Roberto, ahora me toca a mí no tener compasión, así como tú no tuviste compasión cuando me abandonaste embarazada, así como no tuviste compasión durante 20 años cuando tus hijos crecieron preguntándose por qué su papá no los quería, así como no tuviste compasión cuando construiste una nueva vida fingiendo que nosotros no existíamos. Roberto empezó a llorar en el teléfono. Era la primera vez en mi vida que lo escuchaba llorar. Esperanza. Yo sé que me equivoqué. Sé que las cosas que hice estuvieron muy mal. Si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente, pero no puedes regresar el tiempo, Roberto, y yo tampoco quiero que lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque tu abandono fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Gracias a que te fuiste, mis hijos aprendieron a ser independientes, trabajadores, responsables. Gracias a que te fuiste, yo descubrí que era mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer para que esto pare? Me preguntó. No quiero nada de ti, Roberto. No quiero tu dinero. No quiero tu arrepentimiento. No quiero tu presencia en nuestras vidas. Lo único que quería era que la gente supiera quién eres realmente. Y ya lo logré. Colgué el teléfono y esa fue la última vez que hablé con Roberto. Durante los meses siguientes, mi vida cambió de maneras que nunca había esperado. Mi historia se volvió viral en redes sociales, no solo en México sino en toda América Latina. Cientos de mujeres me escribían mensajes contándome sus propias historias de abandono, de traición, de hombres que habían huido de sus responsabilidades familiares. Muchas de estas mujeres me decían que mi historia les había dado valor para enfrentar a los hombres que las habían abandonado, para exigir pensiones no pagadas, para dejar de proteger a personas que no se merecían su silencio. Se había creado una especie de movimiento en redes sociales con el hashtag Esperanza para todas nosotras. Un periodista de Guadalajara me contactó para hacer un reportaje sobre mi historia. El artículo se publicó en un periódico importante y después fue replicado en medios de comunicación de todo el país. El titular era La venganza perfecta, como una abuela de 67 años usó las redes sociales para hacer justicia después de 20 años. Varias organizaciones de mujeres me invitaron a dar conferencias sobre empoderamiento femenino y sobre cómo enfrentar el abandono familiar. Yo nunca había hablado en público en mi vida, pero descubrí que tenía una habilidad natural para conectar con las audiencias y para inspirar a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Lo más hermoso de todo este proceso fue ver cómo se fortaleció la relación con mis hijos. Ana Sofía, Diego y María José estaban increíblemente orgullosos de la manera en que había manejado la situación con Roberto. Me decían que finalmente habían visto justicia para el abandono que habían sufrido cuando eran niños. Ana Sofía me dijo, mamá, durante toda mi vida me pregunté por qué mi papá no nos quería lo suficiente como para quedarse con nosotros. Ahora entiendo que el problema nunca fue que no fuéramos dignos de amor. El problema era que él no era digno de ser nuestro padre. Diego me dijo, mamá, lo que hiciste no fue venganza, fue educación. Le enseñaste a Roberto y a toda la gente que lo conocía que las acciones tienen consecuencias, incluso después de muchos años. María José, mi hija menor,
Me dijo algo que me llegó muy profundo al corazón. Mamá, siempre me dolía no conocer a mi papá, pero ahora me doy cuenta de que tú fuiste mi papá y mi mamá al mismo tiempo, y fuiste mejor padre de lo que él hubiera sido nunca. Un año después de nuestro encuentro en el restaurante, recibí una última comunicación relacionada con Roberto. No fue de él directamente, sino de un abogado que me informó que Roberto había iniciado un proceso de bancarrota para su empresa y que como parte de ese proceso, estaba buscando llegar a un acuerdo económico conmigo para resolver deudas familiares pendientes. El abogado me ofreció una cantidad considerable de dinero a cambio de que firmara un acuerdo de confidencialidad donde me comprometía a no hablar más públicamente sobre Roberto y a retirar todas mis publicaciones de redes sociales sobre él. Mi respuesta fue simple: no acepto ningún dinero de Roberto Vázquez. Mi objetivo nunca fue económico, sino moral, y en cuanto al acuerdo de confidencialidad, no voy a firmar nada que me obligue a mentir o a ocultar la verdad. Rechacé la oferta completamente. Hoy, 2 años después de nuestro encuentro en aquel restaurante de Guadalajara, puedo decir que mi vida está exactamente donde siempre debió haber estado. A los 69 años soy una mujer completamente realizada, rodeada del amor incondicional de mis 3 hijos, respetada en mi comunidad, y en paz conmigo misma. Ana Sofía se casó el año pasado con un doctor muy bueno que conoció en el hospital. Su boda fue hermosa, llena de amor y alegría. Cuando llegó el momento en que tradicionalmente el padre entrega a la novia, Ana Sofía tomó mi brazo y me dijo enfrente de todos los invitados: mi mamá fue mi padre y mi madre durante toda mi vida. Ella es quien me entrega hoy porque ella fue quien me crió, me educó y me enseñó lo que significa el amor verdadero. Diego se convirtió en gerente de sistemas de una empresa internacional y se mudó a Ciudad de México con un salario excelente. Cada mes viene a visitarme y siempre me dice que todo lo que ha logrado en su carrera se lo debe a los valores de trabajo duro y perseverancia que aprendió viéndome sacar adelante a nuestra familia durante los años más difíciles. María José está por graduarse de Administración de Empresas con mención honorífica. Ella quiere especializarse en recursos humanos porque dice que quiere ayudar a empresas a crear ambientes de trabajo más justos y éticos. Me dice que mi historia la inspiró a estudiar esa área porque quiere asegurarse de que las empresas no contraten a personas sin integridad moral. En cuanto a Roberto, según las últimas noticias que tuve de él, tuvo que cerrar definitivamente su empresa y ahora trabaja como empleado en una constructora pequeña. Se separó definitivamente de Mónica y vive solo en un apartamento modesto. Sus hijos mantienen muy poco contacto con él. Y según Diego, que a veces se encuentra información en redes sociales, Roberto se ve mucho más viejo y cansado de lo que deberían ser sus 68 años. No siento lástima por él. Las decisiones que tomó hace 20 años finalmente trajeron las consecuencias naturales que siempre debieron haber tenido. La única diferencia es que llegaron tarde, pero llegaron completas. Lo que más me llena de satisfacción es saber que mi historia ha inspirado a cientos de mujeres en toda América Latina a no quedarse calladas ante el abandono y la irresponsabilidad masculina. Recibo mensajes constantemente de mujeres que me cuentan que usaron redes sociales para exponer a sus ex esposos irresponsables, que exigieron pensiones no pagadas, que dejaron de proteger la reputación de hombres que no se habían preocupado por proteger a sus familias. Una señora de Colombia me escribió que después de leer mi historia, decidió publicar en Facebook sobre su ex marido que la había abandonado con 4 hijos y que nunca había mandado pensión. El hombre tenía un negocio próspero y una nueva familia, pero después de que su historia se hizo pública, varios clientes dejaron de trabajar con él y tuvo que empezar a pagar la pensión atrasada. Una mujer de Argentina me contó que su ex esposo era pastor de una iglesia y se presentaba como un hombre de Dios ejemplar, pero había abandonado a sus 2 hijos para casarse con una mujer más joven de la congregación. Después de leer mi historia,
Ella decidió contar la verdad en las redes sociales de la iglesia. El pastor tuvo que renunciar y la iglesia implementó nuevas políticas sobre la conducta moral de sus líderes. Estas historias me confirman que lo que hice no fue solo mi venganza personal, fue un acto de justicia social que ayudó a muchas mujeres a encontrar su propia voz y su propio poder. Ahora doy conferencias regularmente en universidades, en organizaciones de mujeres y en eventos comunitarios. Mi mensaje siempre es el mismo: nunca es tarde para hacer justicia, nunca es tarde para encontrar tu fuerza interior, y nunca es tarde para descubrir que vales mucho más de lo que alguien te hizo creer. Cuando las mujeres me preguntan cómo encontré el valor para enfrentar a Roberto después de tantos años, yo les digo que el valor no llegó de la noche a la mañana, llegó después de 20 años de demostrarme a mí misma, día tras día, que era capaz de cosas que nunca había imaginado. El valor llegó cuando me di cuenta de que había criado a 3 hijos exitosos completamente sola. Llegó cuando entendí que había aprendido contabilidad a los 50 años y había construido una carrera profesional desde cero. Llegó cuando me vi al espejo y reconocí a una mujer fuerte, independiente, que había sobrevivido a la peor traición y había salido victoriosa. El día que confronté a Roberto en aquel restaurante, yo no era la misma mujer asustada y dependiente que él había abandonado 20 años atrás. Era una mujer completamente nueva, que había descubierto su propio poder y que finalmente estaba lista para usarlo. Mis queridas amigas que me están escuchando, quiero terminar esta historia con un mensaje que espero que llegue muy profundo a sus corazones. Nunca, pero nunca es tarde para hacer justicia en sus vidas. No importa si tienen 50 años, 60, 70 o más. No importa si sienten que ya pasó demasiado tiempo, que ya no vale la pena luchar, que es mejor quedarse calladas para evitar problemas. Yo tenía 67 años cuando decidí que era hora de enfrentar al hombre que había destruido mi juventud, y fue la mejor decisión que tomé en toda mi vida. Durante todos estos años que han pasado desde que confronté a Roberto, he aprendido algo muy importante: la justicia no tiene fecha de caducidad. Las personas que nos lastiman, que nos abandonan, que nos traicionan, creen que con el tiempo van a quedar libres de las consecuencias de sus acciones. Creen que si pasan suficientes años, ya nadie va a recordar el daño que hicieron, ya nadie va a reclamarles por el dolor que causaron. Pero se equivocan. La verdad siempre encuentra su camino. Las acciones siempre traen consecuencias. Y nosotras, las mujeres que hemos sido lastimadas, siempre tenemos el derecho de hacer que esas consecuencias se cumplan. No estoy diciendo que todas deben hacer exactamente lo que yo hice. Cada situación es diferente. Cada historia tiene sus propias circunstancias. Pero lo que sí estoy diciendo es que todas ustedes tienen más poder del que creen tener. Todas ustedes son más fuertes de lo que se imaginan. Todas ustedes merecen justicia, merecen respeto, merecen que las personas que las lastimaron enfrenten las consecuencias de sus acciones. Si hay alguien en su vida que las abandonó, que las traicionó, que las lastimó, y que ahora está viviendo tranquilamente como si nada hubiera pasado, quiero que sepan que nunca es tarde para cambiar esa situación. No tienen que quedarse con el dolor guardado para siempre. No tienen que proteger la reputación de personas que no se preocuparon por proteger su bienestar. Ustedes tienen herramientas que tal vez no tenían hace 20 años. Tienen las redes sociales, tienen acceso a información, tienen la posibilidad de conectarse con otras mujeres que han pasado por situaciones similares. Usen esas herramientas, usen su voz, usen su verdad, y recuerden siempre esto: nunca es tarde para descubrir quiénes son realmente. Yo pensé durante muchos años que era una mujer débil, dependiente, que necesitaba de un hombre para poder funcionar en la vida, pero el abandono de Roberto me obligó a descubrir que era exactamente lo contrario. Era una mujer increíblemente fuerte, capaz, inteligente, que podía lograr cualquier cosa que se propusiera. El dolor más grande de mi vida se convirtió en mi mayor bendición. La traición que pensé que me iba a destruir,
se convirtió en la experiencia que me liberó y me mostró mi verdadero poder. Así que por favor, mis queridas amigas, no se queden calladas, no protejan a personas que no las protegieron a ustedes, no guarden secretos que solo benefician a quienes las lastimaron, hablen, actúen, exijan la justicia que se merecen. Y si alguien les dice que ya es muy tarde, que ya pasó mucho tiempo, que deberían dejar el pasado atrás, díganles esto: el pasado solo se puede dejar atrás cuando se ha hecho justicia. Mientras no haya consecuencias para las acciones dañinas, el pasado sigue presente, sigue doliendo, sigue exigiendo resolución. Nunca es tarde para ser la heroína de su propia historia. Nunca es tarde para escribir el final que ustedes decidan. Nunca es tarde para demostrarle al mundo, y demostrarse a ustedes mismas, de que están hechas realmente. Gracias por escucharme, por permitirme compartir mi historia con ustedes, por darme la oportunidad de decirles que si yo pude, ustedes también pueden. Den like a este video si les llegó al corazón. Suscríbanse al canal si quieren escuchar más historias de mujeres valientes, y por favor, comenten contándome de qué país me están viendo y si tienen alguna historia similar que quieran compartir. Recuerden, nunca es tarde para hacer justicia, nunca es tarde para encontrar su fuerza, nunca es tarde para ser exactamente la mujer que siempre estuvieron destinadas a ser. Con todo mi cariño y admiración, soy Esperanza Morales, y esta fue la historia de cómo a los 67 años finalmente encontré la justicia que había esperado durante 20 años. Que Dios las bendiga a todas, y que encuentren el valor para escribir sus propios finales victoriosos.